This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Autoridad continúa el runciada contra reventador. Gobierno local el tiene New Year's countdown na Artilim Boulevard. Negosyo online tavisya también el business permit and licensing office. Continúa man ayudahan para el buen estar del ciudad, el mensaje del congresista del Distrito 1 Cachua. Centro del pueblo temprano pa y aliena del mga vivientes. Este porción te lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes del ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Continúa pa siyempre el runciada del autoridad ahora contra mga reventador. En mga lugar y komunidad como alina pasunangka, nakantoy kami no mismo taben de mga reventador o mga pailaw. Mientras anoche, siya na también mga individual offer sa mga reventador hasta na sentro del pueblo. Taritira el autoridad ki un violation este na ordinansa del pueblo. Otro bata también, él tiene que llevar na hospital alina Zamboanga City Medical Center ayer después irin el su ojos por causa na reventador de triangle. Base na report del hospital que severe el estado del 16 años bata después rebenta triangle na su ojos. El diagnosis del mga doktor amo que él tiene traumatic hypem grade 4 with corneal abrasion secondary to firecracker related injury. El akatres pasyente entra na Zamboanga City Medical Center este año por causa ng reventador maskin prohibido este aquí na syudad. El gobierno lokal el tiene New Year's countdown ali na Artilim Boulevard. Aquí el report di Emil Tuban. El gobierno local ay hace el countdown esta noche ali na Artilim Boulevard y ahí tiene fireworks display para el encuentro con el Año Nuevo. Tiene programa ali mismo na Boulevard y tiene mga food cart para dale come na celebrasyon del Noche Buena para con el mga pobre vivientes del ciudad. Mañana dato na malimbag yung ustedes and we can post on Facebook dato na pilot tayo we can fly tomorrow by midnight so the countdown will be conducted at RTD Boulevard then only kita niya mga food cards and food cards but at the same time karaoke may kasi pamban na politika so we can make happy somehow to the people of Zamboanga, especially to the poor who cannot afford having their Noche Buena. Esperanzao SRL un lane del camino alina Artilim Boulevard hasta las 12 del medianoche. El police y mga force multipliers preparaw ya con este events alina Artilim Boulevard para dale seguridad con el mga vivientes na lugar. Ay pone también sila banda para dale entretenimiento con el mga gente taanda na Boulevard para encontra con el Año Nuevo. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Afuera el mga establecimiento de negosyo tavisya también ahora el business permit and licensing office. Con el mga negosyo online. El Business Permit and Licensing Officer Benji Barredo ya habla, observa sila que modo mucho ahora mga negosyo ta opera por medio de online. Chequea también sila con este mga negosyo. Si aquel sigun grande el negosyo iya duraya, y tiene que manda sigun kanila saka el business permits. Pero aquel mga negosyo que tamira sila ta prinsipyo pa lang o ta pruba pa lang, ta konsidera lang sila, con estos y hindi anay ta obliga saka el business permit. Continuaman ayudahan para el buen estar del ciudad, este el mensaje del congresista del Distrito 1, Cachua.
Aquí el report ni Marifita Mayo. Continúa el buen amistad y continúa trabajar junto para el buen estar del ciudad de Zamboanga, especialmente del Distrito 1. Amo el mensaje del congresista del Distrito 1, Kat Chua, para na Año Nuevo. Asigun kun Chua, todo debe man ayudahan musliman, kristyano y más que cosa religión o sektor. Este día del Pascua y Año Nuevo, continúa kita manayudahan con amor, sinceridad y continúa el buen amistad para trabajar mucho para na buen estar del di aton ciudad de Zamboanga. Mientras tanto, si Chua y habla ay continúa el trabaja más na siguiente año para más mucho programa del gobierno nacional el puede continuar aprovecha el sumaga constituentes na Distrito 1. Ya crea según con este maga programa para del maga gente, por eso debe lang ginda este para na maga gente. El kapromete iyo con ustedes, hindi man todo ya puede entra este año na mga programa ayuda del di aton gobyerno, igual na mga AKAP, kosa pa? AIX, tupad, pati mga livelihood programs, pero expecta ustedes na next year, mas mucho pa el asistensya ang sina klase del di aton gobyerno nasyonal ay ginda aki na di aton distrito para benepisya el di ustedes mga pamilya. Mientras tanto, si Chua taabla pirmi abierto el di su oficina na baliwasan para con mga constituentes del Distrito 1 quien necesita mga ayuda de hospital billing, medicina, burial assistance y otros pa que te puede dale el di su oficina. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Temprano pa pero mucho mga vivientes el andaman compra na las cosas na tiangge público. Notable mucho ta compra mga fruta, comestibles también pampaswerte o se llama 7 days. Iya experiencia el largo tráfico na lugar por causa manada gente o manada también mga negosyante na frontera mismo del tiangge público iya man display di ilang mga produkto para vende. Mga biktima del reventador iya subiya na 140 na entero pais. Aquí el Mi Report. El Departamento de Salud na Central Office o LDOH ya puede registra 140 mas mga persona el ya kina biktima del reventador para este año. Este asigun mga firework related injuries ya puede registra na diferentes mga ospital na entero nasyon y tiene también aquí na ciudad de Zamboanga por causa na diferentes mga irida causa del mga reventador. Tiene ya tupa na ojos, na mano, na pies, kabeza y otro parte pa. Asigun na DOH, tiene pa del mga biktima el critical na ospital por causa na mga epekto del reventador de 5-star, boga, quitis, plapla, también whistle bomb. Sita akurda, yari sa también na siya del Zamboanga el dos mga biktima del reventador. Todo sila mga menor de edad bata, ya iri na ojos por causa na quitis, iun bata ya iri na mano por causa con el whistle bomb. Ta continua apela el otoridad, previni el mga mayores di ilang mga anak usa reventador para hindi desgrasya este año nuevo. El siguiente na mga noticias. Gobierno lokal ya dale heroes welcome con Yumir Marshall. Menor de edad kuhido na video ta maneja e-bike angkas el otro pa mga menor de edad. ¿Cuántos zamboangueños el cree con el 7 days como lucky charm mientras hace encuentro con el año nuevo? Precio del carne puerco está fijo mientras el manok subido este magatiempo. Este y otros noticias después de cuántos aviso. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am, thank you. Craving the perfect pair? Dunkin' has you covered with a Match and Munch all-day promo. For as low as 149 pesos, pick your favorite drink, iced coffee, iced choco java, or iced Vietnamese coffee. Or go big with a large hot brewed coffee for 169 pesos and a refreshing iced matcha medium
for 189 pesos. Then munch it with your munch. Choose from classic or premium donuts, munchkins or savor treats like Dunkin' Yan, Chocobang, K-Bun, and sandwiches including corned beef, ham and cheese, or tuna. Mixed it, munch it. Promo runs from December 1 to 31, 2025. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Dunkin' Match and Munch Breakfast. Choose your morning starters and match with your choice of morning boost at 149 pesos and 169 pesos. Match and Munch Breakfast is available from 4 a.m. to 10 a.m. Promo period is from December 1 to 31, 2025 only. Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan.
cada día, lunes hasta sábado. Te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El gobierno local ya dale Heroes Welcome con Yumir Marshall ayer tarde na syudad. Taki el report di Marifita Mayo. Ya llega aquí na ciudad el zamboangueño boxingero si Yumir Marshall estaba Manila ayer tarde, Diciembre 30. Ya hace con él encuentro en el aeropuerto local el alcalde Kimer Olaso y otros oficiales del gobierno local, donde dale con él un Heroes Welcome Ceremony. Después gana este medalla de oro na boxing na aka 33rd Southeast Asian Games kaya conduci na Thailand. Ya tiene motorcade desde aeropuerto hasta na City Hall, donde presenta el alcalde Olaso con Marshall na miembros del local prensa y ya tiene también corto press conference. Y expresa gratitud si Marshall con el support at dale con él el alcalde Olaso y mga zamboangueños. Grande cosa según este para con mga atleta igual con él. Tarindio, gracias con la ciudad de Zamboanga, con los mga vivientes de Zamboanga, especialmente con el candidato na idol na mayor kina Zamboanga, no? Si Mayor Kimer Olaso. So, muchas gracias gayot. Sabi po ustedes kami mga atleta, grande ayuda ko namon na de ustedes suporta tadali ko namon, tadali ustedes sinti na taki el ciudad de Zamboanga ta suporta ko namon. Grande moral kata pwede dali ko namon na every time tang compete kami, tang fight kami, nasabi kami, tiyan ko namon kenda suporta. Según con Marshall, el gold medal kaya puede ele saka durante el SEA Games hindi lang un grande honor para con ele o na pais kaya representa ele na SEA Games, sino un grande honor según este para na ciudad de Zamboanga, siendo un zamboangueño ele. Takiya pwede kita saka el gold medal na Southeast Asian Games. Solo lang yung boxingere pwede te saka. Di mio ganada, hindi lang te ganada para con el diato nasyon. Hindi lang para na di mio, pati na ciudad de Zamboanga. El honor de para na ciudad de Zamboanga. Durante el press conference, y habla también si Marshall que ojalá ay puede pa tener más mucho programa el gobierno local para na deportes. Takre según él que por medio de deportes puede desalejar con mga jóvenes na malvisyo y puede también darle el deportes buen vida con un atleta. Estaba según él na pobre familia y por causa na boxing ta puede según él ayuda aura kundi su familia. Pidió ojalá continua ustedes suporta con el mga atleta kina Zamboanga, especialmente con el mga grassroots athlete kasi sila el future na Liga Tiempo, sila el continua na dali honor con el daton ciudad de Zamboanga. Después el 33rd Southeast Asian Games na Thailand ay prepara también según él para na Southeast Asian Games na Japan na año 2026, donde necesita él defender con su título como el World Boxing Champion. Mucho man gayot na mga atleta ta sucede, mucho mga trials na personal life, na dila sports, mga injuries, pero always lang ret kita man remember cosa de aton goal. So yung prinsipyo yung ki kondo bata yung goal na kedayo world champion, kedayo
Olympic gold medalist. Porsigido sigun Elena di su carrera y di su motivation amo el su deseo para queda un Olympic gold medalist na boxing. El Consejal Albert Bong Atilano, quien presente también na press con, ella habla que el gold medal ya puede sacar si Marshall na 33rd SEA Games, amo ya el di su aka 5 gold medal desde año 2015 hasta presente tiempo. Ya principia según el entreno de Marshall na gymnasium del Universidad de Zamboanga junto lang na weightlifting gym donde también taman entreno antes si Heidelin Diaz. Edad de 14 año cuando yaginda según si Marshall na national team hasta ya continuaya de este carrera na boxing. El coach tabla mapuwersa do kat supla si Yumir. Por eso amo si el yapikura sila sa kakaibi mapuwersa. El kaso lang, kung dunebole na Manila, may garutyaw kadle kay pime ko neritang spar machine ken kay tapikura si Kebra kay tarimpuha sila de atleta na sad to say tang knockout and di ila ng mga atleta. So, yakeda si Yumir. So, Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Un concerned citizen, elya pa naman video kung un menor de edad tamaneha e-bike. Itira también pasahero que maga menor de edad también. Ya tiene oportunidad el concerned citizen para pregunta con el chauffeur de esta edad. Y asigun con él, 12 años lang ele. El concerned citizen ya expresa linga sa que baka no vaya el ginda na peligro esto maga menor de edad, especialmente takore sila na highway. El video ya padesaka na crossing del barrio de San Jose Guso del Pasao Dia. Del mas temprano, el alcalde Kimor Olaso ya ordena ko ng mga otoridad para kuhi ko ng mga e-bikes ako rin na sentro del pueblo y mga highway. Ya ordena también ele ko ng mga barrio oficiales man monitor el operasyon ng mga e-bikes na kadikwalan barrio. ¿Cuántos zamboangueños está con el 7 days como Lucky Charm mientras taas se encuentro con el Año Nuevo? Aquí el report de Marites Espartero. Cada año, más mucho del mga vivientes alta esperanza el lleva buen suerte o good luck el entrada del Año Nuevo. Tapi di con el entrada del año 2026 o año del Fire Horse, el suerte na kadakwalan vida, na trabajo, negosyo y otros las cosas. Por eso, mucho del mga vivientes alta kabakumpra mga Lucky Charms, igual na feng shui, como el Dragon Turtle, Money Tree, Buddha, Fuk Money Bat, Wealthy Pig Charm, Money Frog, Bagwa, Lucky Cat, Insenso, maga Prosperity Basket, taas maga Prosperity Bowl, itaas el 7 days. Este 7 days yan este kalamansi amaraw con koloraw amaro. Yan ang poko aros, ityan sibolyas. Iamo taas bitay na maga puerta, kay takri sila, tabuga este mal espiritu na entrada del casa, ita kita maga negatibo enerhiya. Sabi nila, may luck daw yan. Magbigay na daw ng luck to the year. Asawa ko, dalaga pa ako. Nagbili na kung ganun, ilagay sa pinto namin kung ano. Depende lang kung kailangan magtrabaho ka rin. Kahit malagay ka ng ganun, kung mag-upo ka lang, walang mangyari. Cuando el malas na casa, sina lang, amo lang yung sabi yun. Trabaho kayo, hindi kay asa lang kung asibitay-bitay. Para kuan lang nakasa daton, nakalo mantaboy lang ba mga malispirito, kumbaga, entra el positibo enerhiya. Pero para kung Senyora Elsa Ikati, syempre, no lang depende ng mga Lucky Charm. Debe trabaho syempre, kaysa hindi trabaho no lang syempre nada. El mga simple tips para atraka buen suerte sa anyo del Fire Horse, amo el siguiente. Debe alegre el mga gente adentro casa. Prepara 12 fruta para representa el 12 meses del año. Asegura el casa limpio, especialmente el parte na kusina. Celebra con el entrada del Año Nuevo junto na familia y usa el se llama Lucky Color of the Year. Pero, syempre debe acorda pirmi. No hay quien puede hace perde kung na se llama kasipagan at tiyaga del kada individual para tiene suerte na vida. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Está lang syempre, piho el presyo del carne puerco na 260 pesos kada kilo este tiempo na Tianguis de Santa Cruz. Para lang ako de la bariga, parte del carne de puerco o belly ya sube este na 300 para 320 de pesos. Mientras el carne manok, ya sube el presyo na desde el 180 ya queda ahora 210 pesos ya el kilo.
por causa sigun na alto demand kontra el supply. El presyo ara ma'am, amo lang siyempre ma'am. El belly lang yan subi ma'am. 300, 320. Yan subi ma'am. 210. Sabi kita nga, iskaso kayo manok ma'am. Basta sini man, pero amo man sila kuan ma'am. Subi. 20. 20 yata. Ya prinsipya sinti el ulan es lang aga pero el pag-asa taabla que posible sinti otra vez con el mal tiempo hasta encuentro del Año Nuevo este madrugada. Base el extended forecast mo del Tamandamira que ta afecta syempre con el Mindanao el Easterlies. Italiba este ulan na peninsula y corto ora lang el ulan el puede sinti el syudad. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee. Mag-pindo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef,
Rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. El La Niña, amo si taba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatardakpisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Zamboanga City Jail el extendel hora de visitada ng mga PDLs este fin del año. Aquí el report ni Marites Espartero. Una na baga importante celebrasyon kada mes de Disyembre, el Día de Pascua y el fin del mes del año. Amo taman junto el mga pamilya. Por eso, el Zamboanga City Jail Mayor Dormitory ay está según abierto y dale bastante tiempo o i-extende el hora del visitada na Día de Pascua y este día para dale oportunidad con el mga persons deprived of liberty o PDLs para manhunto con el di ilang mga kadakwalan familia. So, este bisperas, tiyan kita mga preparations ya empone para hindi kita kalayat el mga di aton mga visitors aquí. So, tiyan kita scheme na hindi todo mga selda abierto. Tiyan tam sila schedule para el purpose de este hindi kita man pwede mira mga overcrowding aquí. Pwede kita ibita akil mga minor inconveniences na pwede kita mira del mga previous stay pa sa mga tiempo. Ta-intende man a según al fasilidad con el sentido del mga PDLs, especialmente este holiday season, que el tiempo taman junto el mga familia. Por eso el extende a según sila al hora de visitada este día y mañana para dale bastante tiempo con el mga PDLs man junto con el di ilang mga familia. Entero día a según el hora del visitada durante este día y primer día del Año Nuevo, principiando a las 9 del aga hasta a las 5 del tarde. Para na 31 and 1, tiyan kita ase special preparation para kanila akayagani na not all at the same time pwede man enjoy el dila visiting privileges. So by cell kita ya asese para bonamente di aton andan sa akin. Those na akil hindi pa registered na di aton sistema, no? Tiyan pa sila tiempo anda ara para man make themselves available for registration. Para si tiyan keng kere bisita mañana, entra yun ang sistema, bonamente kita pwede man admit con ustedes. Kaya tam priority kita con mga registered na sistema. However, si hindi mangat pwede, si aplohaya di aton sitwasyon aki, pwede kita man admit. Si tiyan pa tiempo. Chile también asegun mga aktibidad ya prepara al facilidad este día para menorar también al tristeza del mga PDLs mientras detenido estos na facilidad. Tess Espartero,
Dateline Zamboanga. Un senior citizen, el Yaman Lumus na Rio después man avenida alinalunzuran del ayer tarde. Alas 4 del tarde, andaban niya na Rio Este si Marcelina Gonzaga, 61 años, alinapurok 6 lunzuran. De repente, ayaman avenida y el víctima no hay más presubi na seco kay fuerte el correntazo del agua y yaman ano desne. El cuerpo del víctima ya por encontra magaviviente sa Santo Niño, Barangay de Putik. Iya sostene mag-irida na cuerpo iya muria este. Este caso iya sale reportado na Station 5, Divisoria. El presyo del carne puerco na mga barangay iya subiya na 280 kada kilo este dia. Aquí también el report di Emil Tuban. Presyo del carne ng mga jutay pwesto ng mga barangay subia na 280 pesos kada kilo este día. Kaya estaba talilang na 250 cada kilo. Así con este dueño del tienda, si Angie Bautista, ya queda menos el supply del puerco. Sale na Zamboanga, Sibugay. Kaya manada al compra puerco este tiempo. Ya subí también el precio del vivo puerco, onde sila ta compra pero tiene lang man stock. Ya subi sir. Lalo ya araw okay para man New Year. Pero tiene lang available mga stock. Ano Tormento también. Tormento ka sir. Si, tormento ka ng puerco ara. Falta pa galas sa damang puerco. Falta pa. Alas 4 pa lang del madrugada, bien manada el tamampila para comprar carne este día para celebrar Año Nuevo. Este día ay mata sila 20 puerco para vender na dila puesto y tiene barangay akabaya hindi pata cancel tarde. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. El pulisya aresta con 2 persona con droga prohibido na un bypass operation na Tugbungan anoche. El Station 62 niya conduce el operasyon alina Santican Drive Tugbungan. Iya pa di aresta con kana alias Budongi alias Nicole, residente del lugar. Kanila pa konfiska 8 pakete de alego shabu, tiene valor de 7,000 pesos. Kanila, yalibaya el operativa na Station 61 ita prepara el magakaso kontra kanila. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el continúa experiencia el efecto del easterlies que lleva el isolated rains y thunderstorms hasta la ciudad hasta mañana pa. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Este día, el cosa que me quiere rendir con ustedes, amo el miles de gracias por el soporta na Dateline Zamboanga. Cada vez liga el noche y taman air el de amo newscast, tiene Tamira pa con el replay hasta official social media account del GBPI TV11. Talila siyempre ustedes tamanda sinti el de ustedes presensya kanamon, na manera que kami taprikuran liba el mga noticias na de ustedes magakasa. Alegre kami kay iyak na kami parte na de ustedes karikualan bida este año 2025. De veras na un año broadcast mucho el cosa ya pasa. Bueno y malo na di aton sociedad que el Dateline Zamboanga ya parikubri. Tiene mga personalidad que antes sa kinalaman del noticia el ya dispidia. Tiene también ya transferir na otro lugar mientras el otro ya tiene problema na di la salud. Na tiempo de alegría y tristeza. El Dateline Zamboanga takilang siyempre preparao reporta el mga noticias que tapasa alrededor. Este el de deseo que el continúa para servir na siguiente año 2026. En calor de la interfuerza del Dateline Zamboanga, kami felicita con todo zamboangueño el un alegre y bondadoso año 2026 que viene. Happy New Year! Tell me
para de ustedes opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Diciembre 31, 2025. En calor de Interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Habla muchas gracias and Happy New Year. Un muy próspero año nuevo a todos from GBPI TV11. Happy New Year! The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.